Bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de La Butaca Clandestina. El día de hoy me encuentro acompañado de Esteban Amestegui, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cayo Rubenal, Hola, buenas. y también tenemos un invitado muy especial, un capo de la crítica cinematográfica, Santiago Espinosa. Gracias, Santi, por venir. Hola, ¿qué tal? Soy el más viejo, creo que yo puedo recibir cumplidos. Y hoy vamos a hablar sobre The Irishman, la tan esperada película de Martin Scorsese. Se estrena hoy en Netflix y se centra en la historia de Jimmy Hoffa, que en esta película es interpretado por Al Pacino, que creo que es uno de los puntos más altos de esta película, pero bueno, es difícil comparar también, tomando en cuenta los otros dos actores que igual se cargan la película en los hombros, que son De Niro y Pesci. Creo que esa es la trinidad de las películas de mafia en el siglo pasado, ¿no? Sí. De hecho, creo que es la primera vez que están los tres juntos, ¿no? O sea, Pacino, si mal no recuerdo, nunca había actuado con Scorsese, ¿no? De Niro es como su actor fetiche, igual que Harvey Keitel, que tiene un papel más secundario, ¿no? Está ahí, es como otro mafioso porque está más marginal. Y claro, o sea, De Niro y Pacino eran como las dos caras más comunes o más consagradas de los italoamericanos, los actores italoamericanos de la segunda mitad del siglo pasado. Y aunque habían coincidido un par de películas como El Padrino 2 o Hit, o sea, siempre había como la expectativa de volverlos a ver juntos. Y sobre todo en una buena película, que es algo que hace tiempo no hacía ninguno de los dos. A mí quien realmente me ha impresionado de ese cast es Joe Pesci, ¿no? Que principalmente en las películas de Scorsese tiene ese papel de bufón, eufórico, impulsivo, y en esta tiene algo más señorial, podríamos decirlo, se Hasta comporta sabio, más, ¿no? hasta sabio, como jefe. Sin duda los tres lo desbordan, pero por el carácter, la naturaleza de sus roles, el que más debe sobresalir es Pesci. Creo que ha sido el que está en la boca más de todas estas listas igual, y Al Pacino, ¿no? Que tienes más sus maneras y le da la chance de que pueda desempeñar más sus habilidades actorales. ¿Qué les ha parecido el CGI cuando los han recreado de jóvenes o los efectos especiales? Es imperceptible. Sí, o sea. y se nota que son efectos. Y se suma a la labor del maquillaje también, ¿no? Sí. Que sigue, no sé cuánto es el proceso de época que abarca, pero sí te la crees que son el mismo grupo. Hay una escena que es muy simbólica, que es cuando el sindicato le está premiando a Frank, y ahí lo ves a todo el grupo que ha comenzado y ya mayores, ¿no? Sí, sí, te da esa sensación de nostalgia también de haber seguido el proceso junto con ellos. Es de 10 el trabajo del CGI con el maquillaje junto. Sí, es impresionante, ¿no? Es como una versión súper tecnologizada y efectiva de Boyhood, digamos, ¿no? En vez de filmar cada año, filmar uno solo, claro, con viejos en vez de niños, pero el paso de los años se nota y en función al maquillaje. El reto de actuación también es impresionante, ¿no? O sea, hay gestos todavía que remiten a actores que ya son septuagenarios, con la mayoría, pero al momento de encarar las versiones más jóvenes hay un trabajo así de actuación impresionante, ¿no? O sea, es algo que ha funcionado bien en este caso, porque en algunas otras películas, hace rato estábamos hablando, por ejemplo, de Clint Eastwood, en películas de Clint Eastwood, por ejemplo, era un caso bien extraño, la tecnología de envejecimiento no funcionaba o funcionaba, digamos, de una manera diferente, ¿no? El caso de J. Edgar, esta película en la que el DiCaprio hace del Hoover, en la que el envejecimiento parece real, o sea, parece artesanal. Pero claro, ese es un juego con el que se maneja el Eastwood, ¿no? Al Eastwood le interesa también mostrar un poco la cuestión medio representativa, digamos, o sea, la cuestión medio de montaje del cine, ¿no? Que nunca llega a ser de verdad una imitación de la realidad, sino que es una suerte de pantomima, digamos, claramente establecida. En cambio, hay una recreación así de las edades de los mafiosos impresionante, ¿no? Sí, otra película que juega mucho con el CGI es el curioso caso de Benjamin Bottom, ¿no? Que siempre acompaña y le da fuerza al actor principal,
y que el maquillaje también acompaña, ¿no? A que desempeñe mejor su rol de actor, pero en este caso no tenemos a un solo personaje, es todo un grupo coral y que en sí, no sé cuál sería el protagonista, bueno, el protagonista de la película es Frank, pero se apoya siempre en diferentes personajes. En la primera mitad el principal apoyo es tal vez el personaje de Pesci, y en la segunda mitad el de Al Pacino, y en el desenlace es como que se van intercambiando, ¿no? Y esto nos da la impresión de que De Niro, el personaje de De Niro, no sea realmente el protagonista, ¿no? Está atrapado ahí en medio. Sí, de hecho hay una crítica que leía que decía que es como un triángulo equilátero, ¿no? O sea, que tiene las partes más o menos iguales, ¿no? O sea, las tres caras son más o menos proporcionadas. Obviamente el título alude, digamos, al personaje de Niro, que es el Frank Sheeran, que es el irlandés, pero bueno, porque además es desde su punto de vista que se narra la película, ¿no? Él la narra, que es un recurso por demás, además conocido en el cine del Scorsese, ¿no? Esta película remite mucho, obviamente, al cine de Scorsese, al cine de mafiosos. Hay unas referencias directas a Goodfellas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay el estilo de narrar en primera persona. Pero también, y es algo que ha estado hablando mucho la crítica, es una película que en alguna manera como que clausura y reinventa un poco el cine de gángsters, ¿no? Porque no, tampoco es una película similar a las anteriores de Scorsese. Para nada. Dicen que es la más equilibrada, ¿no? Y la que tiene menos excesos del... Tiene muchas más capas, ¿no? de profundidad que cualquiera de película de mafia que haya hecho el mismo Scorsese antes. Estas conexiones con la política, hablábamos al hilo del cine, yo no había visto ninguna otra, bueno, así que indague de manera tan profunda como esta, no la había visto antes. No sé si ustedes opinan que es la película más equilibrada de Scorsese, la que menos excesos de él tiene. Por ejemplo, la de Gangsters, ¿no? O sea, bueno, Scorsese tiene... Es que ese es el cine probablemente más conocido del Scorsese, es el de Gangsters, ¿no? O uno de los cines, porque el Scorsese ha hecho de todo, ¿no? Ha hecho hasta cine semi-animado como en Hugo, digamos, ¿no? O sea, combinando imagen real, o sea, es un tipo que en realidad le gusta experimentar mucho, ¿no? Es un cineasta en ese sentido bien puro, digamos, ha hecho cosas mucho más arriesgadas, ha hecho también, o sea, Hugo es una película prácticamente infantil, digamos, ¿no? Y tiene un cine un poco más, menos complejo también, ¿no? Pero claro, el cine tiene además una faceta que es súper interesante, de la que se habla a veces menos, y además de este año a un nuevo producto que es el documental, es un documentalista igual consumado, ¿no? Es un melómano acabado, y lo que se nota en sus películas de ficción, pero también es documentales, tiene documentales, dos sobre el Bob Dylan, tiene uno sobre Harrison, tiene uno sobre los Stones, tiene uno sobre la despedida de The Band, es un cineasta así súper versátil, ¿no? Y evidentemente en la línea de sus películas sobre gángsters, probablemente sí puede que sea la más compleja, ¿no? Por lo que decían, que tiene muchas capas. Este diálogo que tiene con la historia política estadounidense, que es la historia política de la Guerra Fría, en buena medida, que es la historia política del mundo en la segunda mitad del siglo pasado, es bien evidente, ¿no? O sea, algo que no atravesaba sus otras películas de gángsters, ¿no? O sea, había más referencias internas, ¿no? Pero aquí hay como hay vías de escape hacia un contexto mayor, ¿no? O sea, que habla de las conexiones entre el mundo de la mafia, del sindicalismo, de la política estadounidense, de la política internacional, y la forma en que en algún momento las mafias, los sindicatos llegan a ser una suerte de contrapoderes tanto más influyentes que los poderes constituidos, ¿no? Sí, creo que se queda corta si decimos que es una película solo de mafia o de mafia en sí, ¿no? Tiene estos fundamentalismos de los que hablaba Santiago ya, de política, es una película bastante histórica. Y ya me decía Esteban, igual que está cargada, es bastante densa, ¿no? Está muy cargada de información. Sin embargo, gracias al montaje, igual hace que la narrativa no sea pesada. Da chance para momentos de tensión. Exacto. Que mantienen al filo del asiento que duran también. Menos de un minuto y que te cuentan un montón de cosas, ¿no? Y otras que se da el tiempo de mostrarte un plano y contarte otras. Entonces va variando el ritmo y eso te mantiene despierto en esas 3 horas y media.
Creo que otro aspecto también que está muy vigente en la cinematografía de Scorsese es la espiritualidad, por ejemplo, en La Última Tentación de Cristo, ¿verdad? En Silence, que es la última y quizás su mejor película que aborda esta temática. Y en Mean Streets ya tienes un pequeño, no sé, puedes empezar a ver la curiosidad que tiene el director con abordar la espiritualidad, por ejemplo, de un mafioso y cómo está en ese ir y venir de hago estas cosas, pero a la vez quiero estar bien con Dios. Y eso también es palpable en esta película, si no me equivoco. Frank menciona mucho esto de hago esto, me libras de esta situación y te prometo que de ahora en adelante mi vida va a ser perfecta, digamos. Bueno, el tema de la religión o el catolicismo en particular es un tema súper transversal en el cine, ¿no? Scorsese, bueno, él es italoamericano, o sea, es de familia católica, ¿no? O sea, descendiente de católicos, y es algo que está muy presente, ¿no? O sea, tiene probablemente la versión de la historia de Cristo más discutida y polémica que ha habido junto tal vez con los Monty Python de la vida de Brian, ¿no? Que es otro registro, ¿no? Se hace alguien que está muy preocupado por la espiritualidad y claro, tiene mucho que ver, y sus colaboradores también trabajan en esa línea, ¿no? Antes trabajaban las películas de su época más conocida, que son los 70s, 80s, como Taxi Driver, Mean Streets, Toro Salvaje. Son películas que hacían colaboración con un guionista que estaba muy interesado, que es cineasta, director también en ese tema, que es el Paul Schrader, ¿no? Schrader era otro tipo que está muy interesado. Tiene de hecho un libro, porque Schrader era también crítico, sobre el cine así místico, ¿no? Él creía que había una serie de cineastas así dentro de la tradición más canónica, como Dreyer, Ozu y Bresson, que tenía una búsqueda así mística a través de la imagen en movimiento. Y es algo que a Scorsese siempre le ha interesado y está en su cine. Y bueno, hay una cosa que pensaba, es una película también de Aliena Scorsese que otra vez es súper, y es algo que le han creo observado, seguramente gratuitamente, es súper masculina, ¿no? O sea, es algo que está mucho en el cine de San José, pero que aquí se hace más evidente. El único personaje femenino fuerte ahí, básicamente, no habla, ¿no? No habla, o sea, pero su presencia es gravitante, ¿no? En alguna medida también dice, la mirada de ella es como también una suerte de mirada del espectador también, ¿no? Que mira para juzgar o condenar, pero nunca puede decir nada. En esa línea igual como un desprendimiento de este romanticismo por la mafia, que estaba bastante... Y que se le critica mucho también al Padrino, ¿no? Que es como la película, no sé, cúspide o la máxima exponente de la película de mafiosos, y es algo que te muestra cómo es, y eso se ve mucho igual en cómo maneja la cámara y el encuadre en tercera persona, tanto en las escenas de asesinato como... Hay una muy interesante que igual marca el inicio de la relación entre Peggy y Frank, que es cuando Frank se va a vengar, por así decirlo, por lo que le ha hecho este vendedor de la tienda a su hija, y es una cámara lejana, ¿no? Que igual es como que desde el punto de vista del espectador, y que sea así real también se ve mucho en el último acto. Es muy doloroso el asesinato de Hoffa, ¿no? De su parte de traición, y como espectador uno tiene hasta la intención, el anhelo de que haga un plan con este personaje de Al Pacino y se escapen los dos juntos, de hacer algo de esta manera, y termina de una manera bastante cruda, drástica y real al final de lo que es la mafia, ¿no? Porque el personaje de Pesci le dice igual, lo hemos hecho por nosotros, ajá, para poder salir sanos de esta, ajá. Creo que, como tú decías, El Padrino, en especial la primera, idealiza mucho la imagen del mafioso, del capo, y ya en la segunda pone este versus de la familia, el núcleo familiar, y la familia, el negocio mafioso. Y creo que en esta película ha logrado desmitificar esto muy bien,
de que, por ejemplo, la familia, el núcleo familiar, que en teoría es lo más importante para ellos, en su caso es un total fracaso, ¿no? Porque ninguna de sus hijas lo quiere, se ha divorciado y no tiene un matrimonio feliz, por así decirlo. Entonces, como tú dices, ha logrado romper con ese estereotipo o idealización que se tenía. Es interesante eso de, de las diferencias o las rupturas digamos, con las películas canónicas del cine gangsteril, digamos, ¿no? El Padrino probablemente como en la punta, digamos, ahí, o en la cima, ¿no? Evidentemente hay algo interesante, o sea, todas las películas de gángster en mayor o menor medida suelen problematizar la idea de la lealtad, ¿no? ¿A quién es leal? ¿A quiénes deben ser o son leales finalmente los mafiosos? Y claro, el Padrino es el modelo de la lealtad, sobre todo familiar, ¿no? La familia es todo, ¿no? Es una de las sentencias, palabras más, ¿no? La familia es... Los Corleone, digamos, es la lealtad mayor a la que se debe Michael, Vito, Fredo, todo. En cambio, aquí, claro, hay la lealtad en realidad de Frank nunca está con la familia, ¿no? La familia es lo primero que traiciona, aunque en nombre de ella, en teoría, se mueve. La familia es el grupo al que menos probablemente pertenece, ¿no? Y el que menos lo reconoce como un miembro. Hay otra ruptura. Y de hecho, claro, yo respecto a otras películas sobre mafiosos, que digamos porque son igual de contemporáneos de Scorsese, son del llamado Nuevo Hollywood, como Ford Coppola, o el otro es el Brian De Palma, digamos, ¿no? Otra película que idealiza, o como dices, romantiza al mafioso es Scarface, ¿no? La versión de Scarface de Brian De Palma con Al Pacino, ¿no? Que tiene igual que ha generado toda una cultura rapera, hip hopera en torno a la veneración del personaje que por otro lado es un remake de una película clásica de mafiosos, Scarface, ¿no? De Howard Hawks. Entonces rompe un poco, o sea, evidentemente no hay una romantización de los gángsters, ¿no? O sea, pero sí hay algo interesante, y eso lo veía en una entrevista que le hacían a Scorsese, que sin haber una romantización sí hay una identificación, porque es un personaje dentro de todo cercano en muchos sentidos, no es mucho más complejo, no es alguien que admiras, digamos, pero sí es alguien al que te sientes cercano a muchas cosas, ¿no? En su soledad, en su culpa, en sus dilemas morales, es algo en alguna medida más cercano a un hombre común que al mafioso que normalmente tenemos idealizado, que es un tipo hiperviolento, que tiene su propia ley y no le importa nada, ¿no? Es un tipo que no se arrepiente, digamos, pero que no la pasa tampoco bien al final de sus días, ¿no? O sea, saben que acaba solo, ¿no? Sin familia, sin pertenencias, casi como pagando una condena por algo que era lo único que él sabía hacer, porque era también algo para lo que está más o menos predestinado, ¿no? O sea el momento en que puede empezar a transgredir la norma vendiendo o robando carne, digamos que era lo primero que hacía, robando carne de ganado, lo hace sin dudarlo, ¿no? Y hay una cosa interesante, pero hay cosas también que de continuidad en el cine de Scorsese que a mí me interesan, digamos, de esta película, que es, por ejemplo, esta apelación a los diálogos esos prolongados y bien saturados en slang, ¿no? O sea, todos estos dialectos de los italoamericanos, por ejemplo, hacia los que además les guarda, digamos, un respeto mediano, digamos, ¿no? También se ríe mucho. Hay una cosa que yo aprecio mucho en el cine, y en esta película en particular, y en el cine de Scorsese, que es un sentido del humor entre oscuro, pero también a ratos ingenuo. Hay unos diálogos entre Pacino y De Niro que son una gloria, este diálogo, por ejemplo, sobre los Tonys, ¿no? Por ejemplo. Espagueti igual. Sí. O sea, el diálogo sobre el pez, ¿no? Que es como un minuto hablando del pez en el auto. Que cualquiera podría pensar que esto es periodismo, ¿no? Pero o sea, ayuda a caracterizar a sus personajes, ¿no? O sea, sale además, digamos, un poco, son líneas de fuga para evitar también que se vuelva una cosa muy solemne y demasiado grave, que no es el caso. ¿No? De hecho, tiene cositas también del cine reciente de Scorsese, como de Lobo de Wall Street, digamos, este juego en el montaje de acelerar y
desacelerar la imagen. Es una película que se alimenta mucho de su cine reciente, digamos, porque luego a su manera tiene una película de mafiosos del mundo financiero, pero mafiosos al fin, digamos, que se alimenta del último de Scorsese, pero también tiene unos guiños al cine más clásico, ni siquiera de Scorsese, pero también del cine gangsteril. Hay esta secuencia inicial, casi inicial, del asesinato de una barbería, que parece un guiño directo al Padrino, ¿no? Parece, pero está filmada con una maestría, es un plano secuencia, un dolly que acaba de hacer una imagen que no te muestra la sangre como te mostraba el Padrino, sino las flores, digamos. Parecía que se auto-homenajea, ¿no? Y también madura más en algunos puntos, tanto de forma como de contenido. Creo que ya la mayoría sigue choqueado. 3 horas y media de película para decir tan poco. Pero bueno, es una película que no se agota. O sea, probablemente hay que, yo algún rato, cuando junte fuerzas, voy a intentar volver a verla. No veía hace tiempo una película tan larga, sobre todo en una sala, ¿no? Dentro de todo, es una gran noticia que se haya estrenado en salas. Hasta ahorita no me la puedo creer. Es algo que no pasa en nuestros cines y ha funcionado al punto de que la película iba a estar 2 días y ahora ya está una semana. Sí. Mañana cumple ya una semana vi que hoy está en 2 funciones en el Prime. Preguntaban todos, ¿vale la pena verla en cine? Pues es probablemente uno de los últimos cineastas clásicos que hay. O sea, ¿cómo no va a valer la pena? Digo, ¿no? O sea, vale la pena, pero hay que verla también seguramente. Netflix dentro de todo es una película también que afianza nuestra veneración por Netflix, no tanto por la plataforma, sino por el dinero que están destinando a hacer cine de verdad, ¿no? O sea, hasta el año pasado, el proyecto inacabado de Orson Welles, de los Coen, Roma, que es la película más importante del año pasado, y este año se llaman 2 películas de Scorsese, a falta de una. La del Rolling Thunder Reboot, que es la del Dylan, y esta del irlandés, o sea, hay algo que agradecer a Netflix, es que están destinando bien sus millones. Creo que ha dejado de ser una simple plataforma, ¿no? Pues es una industria, es una productora. Y con lo que hablaban del tiempo, más allá de tu experiencia que puedas tener dentro de la sala, está tan bien estructurada la película que no la sientes pesada, ¿no? Incluso puedes hablar de capítulos, de partes, siento que entran en la parte exacta. A un principio que está el personaje de Pesci, ¿no? El de Hoffa entra también en el momento correcto, estos momentos de aliviar la tensión con momentos de comedia, estos momentos de suspenso que hay, por ejemplo, en el asesinato de Hoffa, o cuando la esposa de Hoffa también empieza a tomar auto, ¿no? Y creo que es una clase de narratividad sin hacer algo muy pesado o denso, ¿no? Teniendo no notas altibajos como en la película, sino que es algo bastante, que sigue como una corriente, ¿no? Al lado de mí en la sala de cine había alguien que decía ya que probablemente acostumbró, que se equivocó al escoger qué película. Sí, hay gente que se salía igual, ¿no? Unas 4 personas. Bueno, sí, igual. Hay gente, ¿no? O sea, probablemente, no sé, tienen que ir a comer. Ese tipo de cosas que hace la gente común, digamos. Comer, ir al baño, dormir. Bueno, eso siempre se puede, digamos. Pero la mayoría de la sala, cuando yo he ido, se ha quedado. La nuestra también. La mayoría también, pero estas personas que no están acostumbradas a ver primero un cine que va más allá de una estructura tradicional, la extensión tiene un porqué, y como han mencionado, la narrativa es que acelera y luego frena, acelera y luego frena. Cuando frena en la última parte de la película es muy importante para contar, para dar su mensaje, para contar la historia de este personaje. Y creo que igual cinematográficamente es muy destacable esto que hace con los personajes secundarios, colocando como una especie de titular de cómo mueren cada uno, y ayuda a que no solo sean un personaje secundario más, sino puedas entender cómo es la vida dentro de la mafia. Que todos los personajes que aparezcan tengan su peso en la película, ¿no? Como decíamos antes, igual con las escenas de comedia y demás, que te cuenten más sobre estos personajes y llegues a tener un bagaje mediano de ellos, aunque no los vuelvas a ver el resto de la peli.
Y a pesar de que son 3 horas y media, yo no creo que se sienta que le sobre una sola escena o un solo minuto a la peli. Sí, realmente creo que es, no sé, no sé, no me atrevo a decir la película maestra de Scorsese ni el punto más alto, pero te da a entender como que, como decía antes, que es un auto-homenaje a él, al cine, solo el hecho de volver a estos actores, de utilizar, emplear estas marcas registradas que es la pantalla congelada, la narrativa en primera persona, su montaje tan característico de su cine antiguo, de su cine actual. Creo que no alcanzan mucho las palabras para poder describir incluso lo que sea de significado para él. Se siente ahí el cariño y la intención que él tiene detrás de la película y cómo hace también que los actores se comprometan en esto. Destaco mucho igual el labor del guión, que es seguramente un libro que lo leo con demasiada información, con mucha historia política, social en general. No hemos hablado mucho de la influencia del sindicalismo en el desarrollo sociopolítico de Estados Unidos, pero que maneja muchas capas, muchas matices y que lo ha sabido condensar. Bueno, el guión sí es uno de los puntos más altos. O sea, el ritmo básicamente tiene que ver con la efectividad del guión y la solvencia de la montajista, ¿no? La montajista histórica de Thelma Schoonmaker, ¿no? Que es una maestra que trabaja desde hace décadas con Scorsese, y además que en cada trabajo puede hacer cosas muy diferentes, ¿no? O sea, esta es una edición mucho más reposada, ¿no? Si se la compara con Lobo de Wall Street, por ejemplo, que es mucho más... O con Silence, que más bien incluso mucho más cadenciosa, ¿no? Silence es una película que se siente, en la que el paso del tiempo sí se siente mucho más, o sea, sí, parece interminable, pero obviamente porque eso es lo que quiere también transmitir. Eso es la historia también de un tipo que está siendo, ¿no? que está siendo castigado, que ha sido capturado, que está viviendo el cautiverio, ¿no? En cambio esta, que es más larga que Silence, o sea, el paso del tiempo, digamos, a nivel, digamos, narrativo, se nota mucho menos. Eso es un trabajo. Tiene este guionista que es el Steve Silent, que es un guionista ya de mucho oficio, ¿no? Que ya he trabajado también incluso con Scorsese, si no me equivoco, en The Departed, ¿no? O sea, eso, y que ha trabajado con otros cineastas ya importantes como Spielberg o De Palma, ¿no? Entonces ahí es un trabajo, digamos, ya de maestros, digamos, ¿no? Es una cosa para ir a admirar. Hay una cosa interesante, que la foto, que es algo que se habla mucho, pero es importante porque antes la cuota ahí medio latina que tiene la película, porque es un director de foto mexicano, ¿no? Rodrigo Prieto, que es igual un director que ha trabajado con importantes directores como Scorsese o Oliver Stone. O sea, es una suerte de película mundo, o sea, que es como una galería en la que todo funciona bien, o sea, nada falla. Las actuaciones, es una película que solo por devolverles la dignidad artística a semejantes monumentos de actuación como De Niro o Pacino ya se merece 3 o más horas, ¿no? Lo de Joe Pesci es incluso mayor, ¿no? Como decían, es un personaje que está a contrarruta de lo que normalmente hacía, ¿no? Ni siquiera se parece al personaje que hacía Mi Pobre Angelito. Es impresionante lo de Joe Pesci, que además que había sido el actor al que más le ha costado convencer. Es decir, que como 50 veces le ha pedido que haga el papel y él se negaba, ya estaba retirado, y ahora no solo ha vuelto al cine, sino dice a la música. Yo ni sabía que era músico, Joe Pesci. Como tú destacas la fotografía, en la escena de la premiación del sindicato, normalmente a Hoffa lo mostraban desde abajo hacia arriba. Sí. Entonces, como que él está en una situación de poder, pero cuando le dan ese premio del sindicato, por primera vez Robert De Niro, Frank, está lo tiene por arriba y con un color especial, digamos, como llegando a su momento cúspide de su carrera mafiosa o gángster. No, es algo que probablemente a la primer visionado no se captura bien, pero ahí yo he leído también como hay que un tratamiento de colores, o sea, ¿no? De temperaturas de color por épocas, ¿no? Y a ratos se nota y a ratos no tanto. Pero obviamente el reto de un buen trabajo de fotografía no es solo que se note el virtuosismo, ¿no? Sino que básicamente sea una herramienta de narración. Cada rato decía que una de las cosas más interesantes que tiene la película es esta como mirada desmitificada que hay del mundo sindicalista, ¿no? Un país como el nuestro en el que el sindicalismo básicamente es una piedra angular de la formación histórica. Ver cómo se ha desarrollado el sindicalismo en un país
como la capitalismo, digamos, es algo interesante, ¿no? O sea, la mirada que tiene de Hoffa, que es un personaje histórico muy conocido y sobre el que hay como 2 o 3 películas, aparte, solo consagradas a su figura, y además encarnadas por actores igual de peso como el Jack Nicholson, es bien problemática, ¿no? O sea, Hoffa es básicamente un mafioso, pero que se mueve en el mundo del sindicalismo, ¿no? O sea, como te hace ver que el sindicalismo, digamos, por lo menos en Estados Unidos, es como la mafia por otros medios, digamos, ¿no? Y eso es algo interesante para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? No sé, o sea, a mí me ha pasado, y eso lo ponía en algún post, que por todo el peso, digamos, de nuestra actualidad, o sea, me era imposible no abstraerme del todo de ver cómo los sindicalismos, los liderazgos sociales también son tan susceptibles de corromperse y pervertirse y convertirse en caricaturas de lo que son, ¿no? Es algo que a mí por lo menos me ha hecho repensar muchas cosas del presente. Eso es lo que dicen o llaman la universalidad de un relato de esta naturaleza, que aunque es tan local, tan gringo, tan entre italoamericanos, puede resonar en cualquier parte por la universalidad, digamos, de su lenguaje, ¿no? Sí, creo que este tema del sindicalismo da hasta para un programa aparte. Cómo se van manejando las relaciones interiores. Igual como Hoffa le pide a Frank que sea el líder de un sindical, cómo se van asignando frentes distintos. Y cómo el fin igual de Hoffa tiene que ver con este personaje de Tony. Y en sí, como decía, creo que Santiago, creo que cada elemento por separado da para indagar mucho y que al final pareciera que todo se ha juntado para dar esta pieza que es de proporciones inimaginables, ¿no? Muestran también cómo Hoffa y el personaje de Frank y Joe Pesci vienen de contextos muy distintos, digamos. La mafia, o al menos como lo proyectan las películas, es mucha la indirecta, la sutileza de ya cálmate, no hagas tal cosa. Y parece que este personaje no la cacha, en ningún momento entiende la indirecta y a la vez como a ese personaje le absorbe el poder, ¿no? De querer volver a pesar de haberse perdido 5 años. El pan de cada día en la historia de la política. Claro, de hecho, hay algo que es interesante, hay el que parece más mafioso en realidad de todos los personajes, el que no es en la práctica, ¿no? Que es el Al Pacino, o sea, el personaje de Jimmy Fox, el más como expansivo, violento incluso en sus maneras, es el personaje de Al Pacino, ¿no? O sea, que cualquier rato manda al carajo a cualquiera que intente u ose, digamos, retarlo, digamos, ¿no? Los otros, como dices, son mafiosos más discretos, ¿no? Que se manejan siempre por debajo, ¿no? Y que más bien valoran eso, la discreción, el silencio, la mesura, ¿no? Que tiene su contrapeso en la práctica. Porque hay algo interesante también sobre el sindicalismo que aquí que trata esta historia, que es un sindicalismo bien desideologizado, digamos, ¿no? O sea, aunque hay una escena en la que se lo ve Al Pacino incluso con una especie de gorro medio soviético, en realidad es un sindicalismo que no tiene un fundamento ideológico marxista, digamos, un sindicalismo súper pragmático, la búsqueda del poder ante todo, en la que no hay, en la que todo lo que está en medio son solo peldaños de una escalera para llegar al poder, no hay una ideología, no hay convicciones ahí, no hay una búsqueda así cerril del poder a cualquier costo, ¿no? Sí. Sí, bueno, es una película de la que se va a hablar mucho, ¿no? Se va a dar mucho que hablar. Y te película, da para analizar sí, y ver mucho. no vamos a agotar, ¿no? Probablemente da para charlas más largas que la película, ¿no? Y eso es lo que habla bien también de una película que, digamos, que se prolonga después de que acaba, es una película, yo creo, que va a trascender, digamos, el tiempo, ¿no? Y el espacio en que le ha tocado. Con muchos matices también. ¿Qué consejos darían para verla en Netflix o en la sala de cine? Entrar al baño antes. Comer antes. Sí, o llevarse comida, ¿verdad? O sea, yo creo que vale la pena verla de corrido, en principio, una vez por lo menos, ¿no? Y vale la pena verla en pantalla grande siempre que se pueda, vale la pena, o sea, es otra de la experiencia, o sea, Scorsese sigue filmando para pantalla grande, o sea, es un cineasta de la vieja guardia.
Obviamente la película está para ser vista principalmente en pantalla chica, digamos, pero Scorsese la ha filmado para que se vea en pantalla grande. Entonces, es como tratar de, en la medida posible, respetar también su visión cinematográfica más pura, digamos. Sí, yo creo que es una película bastante atrapante y como lo que decíamos antes, la mayoría de la gente en la sala se ha quedado y es porque te interesa lo que le pasa a los personajes, es un logro en ese sentido, te interesa qué es lo que va a pasar después y sí es una película bastante digerida. A un principio te puede confundir con este manejo de tiempos, ¿no? Con la información, con este exceso de información, pero siempre mantiene tu atención con estos momentos, igual que decíamos, que intercala con alivios de cómicos o de suspenso, la misma acción, la misma violencia, sí te permite ser una película que la puedas ver de una sola pasada, yo creo. Y combina muy bien esto que la narrativa no esté por encima de la historia. Uh-huh. Creo que quizás eso en Goodfellas falló un cacho, bueno, no te importaba tanto los personajes como en esta película. Yo creo que es más sobria en ese sentido, ¿no? si logras empatizar mucho más con todos los personajes principales y si ya logra eso es suficiente. en el cine de hoy en día es un logro bastante grande. Sí, realmente Bueno, es comercial. realmente es un tipo de cine que ya casi no se ve, ¿no? Actualmente. Y bueno, este fue nuestro podcast sobre The Irishman. Gracias por acompañarnos. Yo soy Fabio Loaiza. Yo soy Esteban. Cayo. Santiago, y bueno, gracias por la invitación a ustedes a esta charla. Chao. Hasta la próxima. La larga película de Scorsese también. Seguimos choqueados, ¿no?